queridos alumnos, los saludo y les doy la bienvenida a esta nueva reunión. En esta clase que vamos a grabar, vamos a empezar a trabajar el capítulo número 9. En el capítulo número 9, nosotros vamos a estudiar al sistema financiero. Para empezar a comprender este concepto, vamos a retrotraernos al capítulo 6, donde estudiamos los principios de la macroeconomía y en el circuito económico vimos cómo funciona una economía, los agentes de la economía que genera flujos dentro de lo que es el movimiento de la economía en su totalidad, era el sistema financiero. Ahora, el sistema financiero presenta una característica, va a ser de intermediario entre lo que son los fondos prestables y lo que requieren esos fondos prestables. Pero para comprender el sistema financiero también vamos a entender una de las herramientas esenciales de una economía que es el dinero, básicamente. Cómo se crea el dinero, los métodos de crear el dinero y también de control de la cantidad de dinero en circulación en una economía. Ahora sí, mis queridos alumnos, estamos en condiciones de pasar a analizar las diapositivas que yo he dejado a su consideración en el Classroom. Una economía de trueque se caracteriza básicamente porque no existe un medio de cambio comúnmente aceptado. Las economías de trueque existieron en las primeras épocas de las comunidades, la época antaño, digamos, las primeras formaciones de las sociedades existían esta forma de organización. Y en el campo económico tenían una forma de trabajar que era a través del trueque. ¿En qué consiste el trueque? Es cambiar un producto por otro, sin haber una herramienta de intermedio como es el dinero. También en los periodos modernos han existido aproximaciones o regresos a lo que eran las economías de trueque. Pensemos en lo que sucedió en Argentina con la crisis del 2001. Hubo muchas situaciones en las cuales la gente se regresó a las plazas y ponía a disposición lo que producía a cambio de otro bien, sin mediar el dinero en el medio. Esto se debe a que los sistemas financieros pueden haber generado una situación. Pero en la modernidad existe lo que es la economía monetarizada. La economía monetarizada se caracteriza porque existe un medio de cambio comúnmente aceptado. Es decir, hay un intermediario en el sistema que permite las operaciones y las transacciones entre los sujetos y que no sea un bien por otro bien. Continuando, vamos a hacer unas aclaraciones. Este medio de cambio que existe en las economías monetarizadas, podemos tomarlo a lo largo de la historia, el dinero específicamente, ha tenido diferentes concepciones. Está el dinero mercancía, que fue el primero que apareció. El dinero mercancía se caracterizaba porque era un bien o un objeto que a su vez también tenía un valor intrínseco en sí mismo. Pensemos los primeros tiempos, antes de aparecer lo que nosotros hoy conocemos como dinero, para todo lo que era transacciones se utilizaba algo que se consideraba como dinero, pero que además ese objeto, tenía un valor en sí mismo. Por ejemplo, se utilizó la sal, las conchas de mar, etc. Esto era utilizado como herramienta para los intercambios comerciales. Las características del dinero mercancía es que tenía que ser, dentro de lo que se podía utilizar como dinero, tenía que ser algo que sea duradero, que sea transportable para que en los viajes pudiera ser llevado, divisible, la posibilidad de que lo podamos fraccionar, homogéneo en todas sus partes, si yo lo fraccionaba, que sea idéntico en sus partes, y su oferta fuera de carácter limitado. Por eso les recalco que los ejemplos que existieron de dinero en mercancía fue la sal, las conchas de mar, etc. Pero esta situación generaba inconvenientes. Estos objetos que se utilizaron en sus primeros momentos, en las primeras sociedades, como dinero, traían sus inconvenientes, porque la sal, si era mojada, se perdía, y otras características que presentaba. Se resuelve cuando aparecen los metales preciosos. Los metales preciosos, sabemos nosotros que aproximadamente entre el siglo V y VI aparece la utilización del dinero ya identificado con los metales preciosos, el oro, la plata y el cobre.
pero también presentaba ciertas dificultades en sus primeros momentos, porque estos metales preciosos no podíamos saber la pureza, la calidad, la cantidad que traía esa moneda o ese dinero que estaba convertido, por ejemplo, en dinero. Esta situación se resuelve cuando aparece la acuñación, cuando aparece el Estado, los monarcas y todo esto, y las monedas de oro, plata o cobre comienzan a ser acuñadas por una autoridad que era el monarca. Esta situación se resuelve porque además de tener un soporte en ese metal precioso, la moneda o ese dinero estaba con un soporte, tenía un soporte en un metal precioso, la acuñación le daba confianza básicamente al dinero. ¿Confianza en quién? En el monarca que representaba y que creaba ese dinero. Este periodo del dinero mercancía a través de los metales preciosos lo vamos a estudiar también desde el pensamiento económico a través de lo que se denominó la corriente mercantilista. Luego aparece lo que nosotros conocemos como el dinero fiduciario. Que el dinero fiduciario, a diferencia del dinero mercancía, ya no tiene un valor o una existencia en sí mismo independientemente como dinero. Si yo le digo la sal, por ejemplo, como le decía recién, la sal es un bien en sí mismo que sirve, que tiene una utilidad como objeto en sí mismo, pero en ese momento también se lo empleaba como dinero. Pero el dinero fiduciario no tiene un valor intrínseco en sí mismo, independiente del que se le dé como dinero. Por lo tanto, lo que lo hace valioso o no lo hace valioso tiene que ver en la fe o la confianza que los individuos ponen en ese dinero. Y es el tipo de dinero que existe en la actualidad. Nosotros pensemos en un sentido común. ¿Qué hace que, por ejemplo, yo en este momento tengo en mi disposición 10 pesos? ¿Qué hace que estos 10 pesos realmente tengan un valor? No es más que un pedazo de papel. Ahora, la confianza que le da el sistema argentino, que tiene un valor, es lo que hace que yo lo pueda llevar a un kiosco y comprar algún elemento, algún bien o servicio con este dinero. O sea, que los bienes, el dinero fiduciario se caracterizan porque los individuos le dan fe o confianza a quien crea. Y en esto comienza a aparecer una característica, la acuñación de la moneda, cuando los monarcas al acuñar la moneda le daban confianza a ese dinero. Este tipo de dinero, el dinero fiduciario, aparece a partir de lo que en el medioevo fue la actividad de los orfebres. Los orfebres trabajaban sobre todo en lo que fue en Europa y en toda la zona hasta que comienza todo el circuito económico comercial en la Edad Media. Los orfebres se utilizaban dentro de sus funciones o actividades que ellos tenían, como se trabajaba en el oro o las divisas, también tenían buenos depósitos donde guardaban cosas. La gente comenzó a realizar todos estos intercambios comerciales y en las nuevas rutas de comercio que existían en ese periodo, se encontraba con la situación de que era muy complicado a veces transportar. Realizaban una venta en un puerto, en un lugar o en un puerto de Europa, luego seguían realizando operaciones y vendiendo sus productos en otros lugares, y transportar esa cantidad de oro o divisas de un lugar a otro era bastante incómodo. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se dejaba el oro de esas operaciones al cuidado en un depósito de estos sujetos, que estoy hablando de los orfebres, y a cambio los orfebres le daban un certificado que básicamente lo van a estudiar como un concepto de contrato. Este certificado indicaba que se había dejado en posesión tanta cantidad de metales preciosos, o sea, de dinero. Luego, los orfebres, a medida que iba pasando el tiempo, observaban que aquellos sujetos que habían colocado sus depósitos en su reserva no regresaban inmediatamente a buscarlos, sino que podía pasar mucho tiempo en el cual estas personas no aparecían. Ante esa situación, comenzaron a emitir mayor cantidad de certificados, resguardándose ¿en qué? En esas reservas de oro o metales preciosos que habían dejado los primeros sujetos. Y estos certificados, o primeros certificados de depósito que comenzaron a emitir los orfebres, va a ser básicamente el concepto de dinero fiduciario. Y los orfebres se van a convertir en los primeros banqueros del sistema financiero mundial. Esto es a modo para que ustedes conozcan la historia.
Dentro del dinero fiduciario ya tenemos que empezar a reconocer dos clases de dinero fiduciario. El dinero legal, técnicamente hablando, que es el emitido por los bancos centrales específicamente, sería los billetes y las monedas que se encuentran en circulación. Ese es el dinero legal, el que es creado por los bancos centrales o entidades similares al Banco Central, porque en el caso de Estados Unidos no tenemos un banco central, se llama Reserva Federal, la institución encargada de emisión monetaria, pero los bancos centrales o estas instituciones son las encargadas de crear el dinero en circulación legal de un país. Esto es lo que yo cuando en otros capítulos les explicaba de que nosotros estamos autorizados a crear la moneda local. Y la moneda de curso legal y local es el peso argentino. Y quien está autorizado para hacer esta emisión es el Banco Central de la República Argentina. Además tenemos lo que se conoce con el nombre de dinero fiduciario. El dinero fiduciario son los depósitos en los bancos aceptados como medios de pago. Vamos a ver, ustedes van a estudiar en los siguientes videos, la creación secundaria del dinero. La creación secundaria de dinero es un proceso complejo en donde participa el Banco Central con los bancos comerciales básicamente, pero el papel fundamental lo lleva adelante los bancos comerciales en el proceso de creación de dinero. ¿Cómo? No emiten dinero, papel, moneda, sino lo que ellos crean son dinero que está relacionado a los depósitos que reciben ellos en sus instituciones. A partir de esto, podemos decir que tanto el dinero legal como el dinero fiduciario constituyen lo que nosotros conocemos como la oferta monetaria. La oferta monetaria es la cantidad de dinero en circulación en una economía que es controlada por el Banco Central. Entonces, una primera aproximación al tema es que entienda que el dinero que existe hoy ya no es el dinero en mercancía, sino es un dinero que está basado en la confianza del público, en la confianza de los individuos respecto a la institución que lo cree. Por eso es tan importante en los sistemas financieros la confianza que tengamos en la moneda. En situaciones como las que estamos viviendo en este momento, la incertidumbre que se genera a nivel local y a nivel mundial genera que muchas veces nuestra conducta cultural significa tratar de ir a recurrir a otras monedas extranjeras por conducta, por ejemplo, el dólar. Pero, y estamos haciendo que una pérdida de confianza en la moneda de curso local. Pero la emisión, el dinero fiduciario no es más que un papel, que el valor está dado por la confianza que le da la gente en el sistema o de la institución que la crea, que en este caso es el Banco Central. El dinero fiduciario está compuesto tanto por el dinero legal, que es emitido por el Banco Central, que es creado por el Banco Central, y el dinero fiduciario, que son los depósitos que están en los bancos aceptados como medio de pago. Porque me anticipo, ustedes dirán, ¿y un depósito es dinero? Sí, es dinero. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, ustedes también van a estudiar en Derecho Comercial con mayor profundidad el tema, pero un depósito en plazo fijo, cuando yo coloco dinero en un plazo fijo, me emiten un certificado. Ese certificado es un instrumento público. Y ese instrumento me va a permitir a mí cancelar obligaciones. Yo puedo comprar una casa entregando ese certificado, porque al vencimiento del plazo fijo, el vendedor de esa propiedad podrá cobrar la cantidad de dinero que yo tengo depositada en el banco. O sea, ese certificado del plazo fijo que yo tengo en el banco me sirve como un medio de pago. Por eso digo que los depósitos en los bancos, que son aceptados como medio de pago, constituyen también dinero. Los billetes y las monedas más los depósitos son la oferta monetaria de una economía y constituyen la cantidad de dinero en circulación y va a ser controlada por quién, por el Banco Central de los países. La oferta monetaria, como ustedes ven la curva que yo les planteo en el gráfico, presenta una característica particular porque es de tipo vertical y rígida. ¿Por qué es esto? Porque la oferta monetaria no se ve determinada por ningún factor diferente que la decisión de la autoridad monetaria. Es una decisión de política monetaria que tiene que ver con en teoría le corresponde al presidente del Banco Central tomar estas decisiones, pero no es, en la mayoría de nuestras modalidades institucionales de países como el nuestro, termina siendo el Poder Ejecutivo el que toma la decisión sobre la política monetaria. Entonces, es una decisión política la cantidad de dinero en circulación de una economía. No tiene nada que ver con otros determinantes distintos a la decisión política. Por eso,
la curva de la oferta monetaria es de tipo vertical y rígida, porque no se ve afectada por determinantes diferentes a las decisiones políticas gubernamentales en materia monetaria. Así llegamos al concepto de dinero. Cuando hablamos de dinero vamos a decir que es todo, y vamos a ver que son muchos, medios de cambio generalmente aceptados por una sociedad, usados para el pago de bienes y servicios y la cancelación de deuda. Por lo tanto, desde ya, si bien en el próximo video van a estudiar con profundidad el tema, es importante que entiendan que el dinero no solamente los billetes y las monedas que están en circulación en la economía. Dinero es mucho más. Dinero también son acciones, son los bonos, son los depósitos a plazo fijos, las cuentas corrientes, etc. Por lo tanto, dinero será todo un medio de cambio que sea generalmente aceptado, que sea aceptado por una sociedad. ¿Para qué? Para realizar compras y para pagar facturas y para pagar deudas. Esto es básicamente el dinero. El dinero, vamos a considerar, es un activo es un activo financiero, básicamente. Pero el dinero presenta ciertas funciones o características, y esto es importante que ustedes las reconozcan. En primer lugar, es un medio de cambio. ¿Qué significa ser medio de cambio? Es la posibilidad de adquirir bienes y servicios disponiendo de cantidades apropiadas de unidades monetarias. O sea, en otras palabras, el dinero me permite a mí adquirir bienes y servicios. En las economías de trueque yo les decía que para adquirir, yo tengo necesidades distintas como ser humano, y yo me dedicaba, por ejemplo, a producir vacas y yo necesitaba alimentos, vestimenta, entonces tenía que cambiar tanta cantidad de vacas por cierta cantidad de alimentos, de vestimenta, etc. Y esto traía inconvenientes porque a veces yo al animal no lo puedo fraccionar de acuerdo a la necesidad. No equivale lo mismo una vaca que cierta cantidad de alimento o un vestido, por ejemplo. Entonces, las economías de trueque traían ese inconveniente. La economía monetarizada, que tiene un medio de cambio comúnmente aceptado, que es el dinero, una de las funciones del dinero es ser un medio de cambio. Es una herramienta que me permite realizar transacciones de compra y de venta, básicamente. Otra de las funciones que presenta el dinero es que es un depósito de valor. Esto significa que el dinero es un activo financiero. Cuando ustedes estudian en el próximo video, van a ver que activo es todo lo que tenga valor. Y un activo financiero es una herramienta del sistema financiero con un valor, básicamente. El dinero es un activo financiero y permite guardar un valor a lo largo del tiempo. En otras palabras, el dinero me va a permitir conservar la riqueza a lo largo del tiempo. Otra de las funciones que presenta es que es una unidad de cuenta. ¿Qué significa? Que el precio de un bien o servicio cualquiera puede ser expresado o manifestado en cantidad de unidades monetarias escogidas. O sea, yo puedo determinar el valor de los bienes o de los servicios expresados específicamente en unidades monetarias elegidas, en pesos, en dólares, etc. Y la última función es patrón de pago diferido. ¿Qué significa ser patrón de pago diferido? Que las cantidades de unidades monetarias que se posee se pueden emplear en futuras compras, ventas, para satisfacer necesidades. Pensemos una cuestión. Cuando existía la economía de trueque, yo necesitaba vestimenta o alimento y yo producía, por ejemplo, o cuidaba vacas, entonces yo tenía que directamente matar al animal para poder fraccionarlo y comprar con el mismo, intercambiarlo con el mismo en alimentos y vestimenta. Esto trae un inconveniente. En cambio, al existir la herramienta del dinero, yo puedo vender toda la vaca cuando yo lo desee y las unidades monetarias que recibo a cambio de esa transacción las puedo conservar y usarlas hacia el futuro, cuando yo necesite satisfacer mis necesidades de todo tipo. Estas son las funciones que presenta el dinero. ¿Cuáles son las instituciones que conforman el sistema financiero? Ahora sí, ya que hemos estudiado el concepto de dinero, sus funciones, y hemos visto las dos formas de dinero, el dinero mercancía, el dinero fiduciario, etc., estamos en condiciones de comenzar a ver las características de cómo se conforma un sistema financiero y dentro del sistema financiero quiénes pueden crear dinero y quiénes no.
Las instituciones que crean dinero tenemos en primer lugar el Banco Central, los bancos privados y los bancos comerciales. Los bancos privados y los bancos públicos. El Banco Central es la cabeza máxima, ya lo vamos a estudiar a continuación ahora. El Banco Central es la cabeza máxima de todo el sistema financiero, por eso tiene el número 1, porque quiere decir que es la cabeza que regula y controla al sistema financiero dentro de la Argentina. Luego también tenemos la banca privada y la banca pública. Dentro de los bancos privados, nosotros tenemos muchas clases de bancos. Están, por ejemplo, los bancos hipotecarios. Pero nosotros, dentro de lo que es instituciones financieras que crean dinero, vamos a tomar solamente los bancos comerciales. Y los bancos comerciales son aquellos que tienen la facultad de recibir depósitos a distintos tipos de depósitos, prestar y ahorrar, básicamente. De recibir depósitos y prestarlos a aquellos que lo solicitan. Mientras que sabemos, por ejemplo, que los bancos hipotecarios no tienen esa finalidad o función dentro de los mercados financieros. Simplemente lo que hacen es una función de trasladar fondos prestables para los fines de adquisición de viviendas. Por lo tanto, no participan dentro de lo que es la creación de dinero. Y los bancos públicos, que también ejercen funciones comerciales, nosotros en el caso de Catamarca no tenemos, lo hemos tenido en su momento, pero muchas provincias de la Argentina tienen sus bancos públicos, el Banco de Córdoba, el Santiago Estero, el Banco de Tucumán, etcétera, que son capitales públicos, pero que tienen una tarea de realizar, reciben depósitos y los prestan a aquellos que los requieren. También tenemos otras instituciones financieras que participan, vamos a tener las compañías financieras, las cajas de crédito y las sociedades de ahorro y de préstamo. Todas estas, tanto los bancos como las otras instituciones financieras que les menciono, constituyen el sistema monetario, bancario y crediticio y son el sector del sistema financiero que participa en los procesos de creación del dinero. Las compañías las compañías financieras son compañías que se dedican básicamente a todo lo que es a las actividades dentro de los sistemas financieros, compra y venta de bonos, títulos, etc. Cajas de crédito, y sociedades de ahorro y préstamo trabajan también, están facultadas básicamente para participar, o sea, reciben fondos prestables de los individuos, los agentes económicos y lo vuelven a prestar básicamente o compran otros activos financieros al respecto. Tenemos otros intermediarios financieros que no participan en la creación monetaria, pero también forman parte de los sistemas financieros, son los mercados de valores. En Argentina, el mercado de valores funciona en el Capital Federal, los fondos comunes de inversión, y antes de seguir los mercados de valores, tienen la tarea, dentro de esto se lleva adelante todos los procesos de compra y venta de acciones de las sociedades. Vimos que cuando estudiamos empresa, vimos que algunas sociedades tienen la posibilidad de vender sus acciones dentro de los mercados de valores. Cuando amplían, llevan adelante la venta de sus acciones. ¿Dónde la realizan? En los mercados de valores. Precisamente son las sociedades anónimas. La compra-venta de acciones se da en estos mercados específicamente y es una forma de canalizar el ahorro hacia la inversión específicamente. Los fondos comunes de inversión son también instituciones o forman parte dentro de los sistemas bancarios también, en donde se lleva adelante lo que es el ahorro con canalización a la inversión. Los fondos de inversión inmobiliarios, tenemos las compañías de seguro, las aseguradoras de riesgo trabajo, Fideicomiso, compañías de factory leasing, etc. A ver, todo este tipo de instituciones, ¿qué características tienen? Nosotros teníamos, por ejemplo, en Argentina ya no existen, pero existían en su momento lo que eran las AFJP, ¿no? que se dedicaban al tema jubilatorio, jubilaciones en el sector privado. Estas instituciones tienen la característica de que reciben fondos de los agentes económicos y para multiplicarlos los mismos o para mantenerlos en el tiempo, llevan adelante en los sistemas financieros compra y venta, por ejemplo, de títulos públicos, de acciones, etc. O sea, que pueden hacer inversiones financieras que a su vez le generan ganancias.
por eso participan dentro de los sistemas financieros, pero no participan en la creación de dinero. Participan dentro de los sistemas financieros, pero no crean dinero. Los que crean dinero son, vuelvo a repetir, Banco Central, bancos privados, comerciales y la banca pública también comercial. Y las compañías financieras, cajas de crédito y sociedades de ahorro y préstamo. Así llegamos hacia lo que es el Banco Central de la República Argentina. Al respecto, hay que reconocer que el Banco Central fue creado en el año 1935, dentro de lo que fue la presidencia de Agustín Justo. Se fue sancionado, digamos, la creación del Banco Central por medio de 6 leyes que dejaron sin efecto lo que era la caja de conversión que existía desde el año 1899. Una de las características interesantes que yo les decía, que el primer presidente del Banco Central fue el gran economista Raúl Prebisch, quien utilizando una concepción keynesiana buscó resolver a partir de esta institución que era el Banco Central la crisis económica que se había generado en toda Latinoamérica como consecuencia de la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos. Y por lo cual se crea esta institución con la finalidad de contener todo lo que era relacionado a la emisión monetaria y el control de la oferta monetaria. Pero del año 1935 que fue creado al año 1992 funcionó como funcionaba el Banco Central, pero en el año 1992, durante la presidencia de Carlos Raúl Menem, se presenta una situación de que se modifica la Carta Orgánica bajo lo que fue Cavallo, el plan y toda la política aplicada por el ministro de Economía Cavallo, se modifica las funciones que tenía el Banco Central y prácticamente el Banco Central pierde facultades que eran naturales o propias de un Banco Central, como por ejemplo la posibilidad de crear dinero, los adelantos transitorios al gobierno, etc. Todo esto había sido modificado bajo lo que era la paridad, un peso de un dólar, que trajo sus consecuencias al respecto. En el año 2012 se sanciona una nueva Carta Orgánica del Banco Central a partir de la Ley 26739, que se hace paso atrás y se vuelve un poco al espíritu de lo que es un banco central, tal cual fue creado en el año 1935. En el artículo 3, por ejemplo, es muy importante leerlo porque vemos que además se establece que el Banco Central no tiene solamente la tarea de estabilidad, de dar estabilidad de lo que es la moneda, ni ser la máxima cabeza del sistema financiero, sino que también es tarea del Banco Central a través de sus políticas procurar el pleno empleo y el pleno empleo de los recursos y el desarrollo económico con equidad social. O sea, se le da una participación al Banco Central mucho más fuerte. También, como cabeza del sistema financiero, una nueva función en materia crediticia. También con esta modificación que menciono de la ley 26739 se modifica el tema de la paridad peso-dólar porque en el funcionamiento de la presidencia de Carlos Menem la política económica estaba basada en una paridad cambiaria que significaba un peso equivalía a un dólar. Por lo tanto, para crear dinero de curso legal, el peso argentino, se requería adquirir divisas en los mercados cambiarios. Y si no se podía adquirir divisas, no se podía crear dinero. Entonces, las funciones del Banco Central se veían muy desdibujadas. Con la modificación de la Carta Orgánica se deja sin efecto esto, por lo tanto, vuelve la posibilidad de control de la oferta monetaria a cargo del Banco Central. Y también la posibilidad del Banco Central de dar los famosos adelantos transitorios al gobierno nacional, que significa que cuando el gobierno nacional necesita dinero, puede prestárselo el Banco Central y con la obligación del gobierno nacional de restituirlo dentro de los 18 meses que le fue otorgado ese préstamo. Y obviamente existe un límite, no es yo te presto cualquier monto, sino existe un límite del PBI que tenga el Estado argentino. Es una entidad autárquica
es una entidad autárquica. ¿Qué significa? Que funciona de manera independiente, tiene un presupuesto propio y está descentralizado. Autarquía significa una descentralización del Estado, pero el presidente del Banco Central es elegido por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, o sea, un presidente de un banco central en los países, en otros países del mundo, presenta la característica de la independencia. Muchas veces, por ejemplo, si observamos el funcionamiento de la Reserva Federal, que es la institución similar o idéntica en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal a veces incluso está en contra de las decisiones o políticas que pueda tener el presidente de los Estados Unidos de turno, ¿no? Y porque está la tarea que tiene en la cabeza del Banco Central, que es la conservación del valor del dinero, que debiera ser realmente un funcionamiento, como tiene preservar, principal función es preservar el valor de la moneda y el control de las instituciones financieras. A veces hace una separación en las decisiones de la política monetaria. En países como el nuestro no presenta esa naturaleza. Sabemos que cuando el presidente del Banco Central no está de acuerdo con las políticas monetarias que el gobierno nacional lleva adelante, ha significado un cambio inmediato del presidente. Tenemos que reconocer que el Banco Central funciona como agente financiero, económico, monetario y crediticio del Poder Ejecutivo, pero ligado por vía del Ministerio de Economía. O sea, agente, vamos a ver, ahora vamos a pasar a ver la función y vamos a comprender con mayor precisión a qué me refiero, pero el presidente, la cabeza de la estructura orgánica, es elegida por el Poder Ejecutivo, pero la relación es por vía del Ministerio de Economía, básicamente. La estructura orgánica está compuesto, el Banco Central se compone por un presidente y un vicepresidente, propuestos y designados por el Poder Ejecutivo Nacional, 6 directores, un síndico titular y un síndico adjunto, y un superintendente de entidades financieras y cambiarias, y hay una serie dentro de este organigrama, hay una serie de áreas de gerencias y subgerencias. Las funciones que presenta. En primer lugar, las funciones que presenta el Banco Central es custodia y la administración de las reservas de oro y divisa, las reservas que tienen que ver con todo lo que son moneda extranjera y de oro. El Banco Central lleva adelante esta tarea, custodia y administración. Agente financiero del gobierno nacional. Esto es muy importante porque el gobierno, yo siempre les explico todo lo que es relacionado a la deuda externa, emisión de títulos públicos, toda esta tarea específica del Banco Central, la emisión de los valores públicos, el pago de la deuda pública. No es que el presidente o la presidenta del momento se encargue de ir lleva adelante las negociaciones, por ejemplo, de la deuda pública, como estamos viviendo en este momento, pero quien efectivamente lleva adelante todas las transacciones que se hacen al respecto es específicamente el Banco Central. O sea, quien lleva adelante el pago de la deuda externa o emite los títulos públicos, etcétera, va a ser específicamente el Banco Central, en el caso del Estado Nacional. Es responsable de la política monetaria. Eso es muy importante porque es el encargado de lo que yo les explicaba, y van a pasar a estudiar en los otros videos, de la oferta monetaria y de la cantidad de dinero en circulación de la economía. Por un lado, va a controlar la emisión monetaria, la moneda de curso legal, es quien la emite, quien la crea, básicamente a la cantidad de billetes y de monedas que están en circulación, pero también de alguna manera va a controlar lo que es la creación secundaria del dinero a través de ciertos mecanismos que posee, como las operaciones de redescuento, manejar la tasa de interés de las operaciones de redescuento, compra-venta de títulos públicos, etcétera, que van a ser formas de control básicamente de la creación de dinero. Por lo tanto, la política monetaria van a ver que puede ser de tipo expansiva o de tipo contractiva, y esto dependerá con la compra-venta de títulos públicos o el aumento o la baja de la tasa de interés, que va a tener una repercusión obviamente no solamente en el campo de la cantidad de dinero en circulación, porque esto también lo vimos en el capítulo 6 cuando estudiamos oferta y demanda agregada, y vimos que las políticas monetarias de tipo expansiva generan en la demanda agregada
una expansión, un crecimiento de la demanda, un desplazamiento en sentido positivo de la demanda agregada. Mientras que las políticas monetarias de tipo contractiva, que quitan dinero de circulación de la economía, producen en la demanda agregada un efecto a la inversa, retrotrayéndola a la demanda agregada. Por lo tanto, quien es el responsable de este tipo de políticas es el Banco Central. Es banco de bancos. ¿Qué significa ser banco de bancos? Es el garante de última instancia de los bancos comerciales y de las instituciones que conforman el sistema financiero argentino. Cuando un banco presenta situaciones transitorias de falta de liquidez, a quien va a pedir prestado es al Banco Central, básicamente. O sea, quien le inyecta liquidez a los bancos comerciales ante situaciones de falta de liquidez transitoria es el Banco Central. Lógicamente, también va a estar, también el Banco Central va a ser responsable del control. Es emisor de la moneda de curso legal, la cantidad de billetes y monedas en circulación de una economía, los cambios de los billetes y todo esto es una tarea que lleva adelante el Banco Central. Y superintendente de las entidades financieras. Esto es una función muy importante que cumple el Banco Central porque todo banco, la mayoría de los bancos que existen, no son de capitales argentinos, son capitales extranjeros. Y estos bancos, cuando quieren erradicarse en el país, es decir, cuando vienen a funcionar al país, lo primero que tienen que hacer es presentarse frente al Banco Central y plantearle toda la estructura que ellos pretenden realizar en Argentina. Quién los va a controlar, quién los va a supervisar, quien va a manejar básicamente el funcionamiento como autoridad de contralor va a ser el Banco Central. Por lo tanto, y también así como puede autorizar, puede quitarle la autorización a un banco para funcionar en el país. De hecho, ya existieron casos de bancos que dejaron de funcionar en la Argentina en algún momento porque el Banco Central les haya quitado su autorización. Y puede tener mucho que ver con las políticas del banco. Muchas veces cuando el banco es riesgoso, cuando no protege a los clientes, el Banco Central puede tomar ciertas medidas sancionatorias de los bancos que funcionan en el sistema financiero argentino. Y ejecutor de la política monetaria, y bueno, básicamente está muy relacionado con esta función que tiene el Banco Central de la creación de la política y lleva adelante todo lo que es el control del dinero en circulación de una economía. Queridos alumnos, llegamos al final de este primer video donde hemos trabajado sobre el sistema financiero, las instituciones que lo conforman y las funciones del Banco Central. También hemos analizado el concepto de dinero y las funciones del mismo. Espero que les haya servido, les agradezco su atención y les pido que debajo de este video pongan sus comentarios qué les pareció esta clase, qué reflexiones les ha quedado al respecto y también podemos trabajar algunos conceptos como el presidente actual del Banco Central de la República Argentina o alguna reflexión que quieran dejarnos sobre las políticas del Banco Central en la economía argentina. Los saludo como siempre y gracias por todo.